Billy Budd es la séptima de las 16 obras de teatro musical que nos ha dejado Britten y es la segunda de sus 3 óperas de gran formato, porque el resto son obras casi, muchas de ellas casi totalmente camerísticas, con grupos instrumentales muy pequeños. Billy Budd está justo en medio entre Peter Grimes y Gloriana, es la obra intermedia de esas 3 obras de gran formato que se estrenaron en el Covent Garden. La obra fue un encargo oficial del Arts Council y, bueno, por supuesto, el que sugirió el nombre de Britten fue el director del Covent Garden, que se llamaba David Webster, y fue un encargo del Arts Council, que era, podríamos decir, que un ministerio de Bellas Artes y de Cultura o algo así, para el festival del año 51, el Festival Británico, que así se llamaba, del año 51, y que, bueno, pues era la celebración de la reconstrucción, podríamos decir, del país después de la guerra. Entonces, Eric Walter White, que es uno de los grandes estudiosos de la vida y de la obra de Britten, ha hecho una observación pues muy inteligente a este respecto, diciendo, escribe, que es una verdadera ironía, dice, que una obra encargada por una institución oficial para conmemorar la reconstrucción del país tenga como tema las miserables condiciones de vida en la Armada Británica en tiempos de Nelson y la inhumanidad de la disciplina militar. Efectivamente es irónico y al mismo tiempo pues no deja de ser una verdadera declaración de principios, como muchas de las obras, por otra parte, del autor, de Benjamin Britten. El tema de Billy Budd viene de la novela homónima no acabada o no perfilada de Herman Melville, del autor de Moby Dick, ¿verdad?, que fue su última contribución narrativa después de un periodo de prácticamente 20 años de dedicarse exclusivamente a la poesía, después precisamente de la gran novela del Capitán Ahab y de la ballena. Bueno, pues luego están casi 2 décadas que solamente escribe poesía. Esta última obra no la acaba, no la concluye. Muere exactamente pues en septiembre del 91, con 72 años. Para entonces, como escritor narrativo, como novelista, estaba completamente olvidado y la obra, por supuesto, no se edita. No se edita hasta muchísimo después, hasta el año 24, y luego se hará una reimpresión en el año 28, que es precisamente la que Britten lee. El estado del manuscrito es bastante caótico, bastante desordenado. No está ni siquiera muy claro en qué orden debieran originalmente situarse los capítulos, y el mismo título también sufrió algunas variaciones dentro del trabajo del propio Melville. De hecho, el primer título era Billy Budd, marinero, un relato interior. Y en la segunda versión del título, en vez de marinero, dice foretopman, que es una palabra que no tiene una traducción exacta en español. Podríamos traducirlo como gaviero de trinquete, o sea, uno de los que tienen que manejar la gavia del palo más adelantado del barco. Por eso digo yo que se podría traducir como gaviero de trinquete. Bueno, en todo caso, y por supuesto conservando lo de un relato interior, en todo caso, la historia dista de estar acabada por parte del propio Melville. La primera edición crítica no apareció hasta el año 53, y luego ya la que de momento es la edición crítica definitiva es del año 62. La que Britten, por tanto, había leído, pues era una versión, vamos a decir, espúrea, basada en la reimpresión de la primera edición, por supuesto, editada de manera absolutamente póstuma. El tema de lo de foretopman, del gaviero de trinquete, o como lo queramos traducir, tiene su referencia en un texto que no está en la obra de Melville y que está añadido por los libretistas, que es el texto del primer monólogo que canta Billy Budd cuando ha sido, porque Billy Budd junto con 2 compañeros han sido alistados a la fuerza por parte de un barco de la Armada inglesa, tomándolos de un mercante que por cierto se llama Derechos Humanos, y como se desarrolla justo en los años de los enfrentamientos navales entre Francia e Inglaterra, entre la Francia revolucionaria y la Inglaterra, en 1794, pues el resto de la tripulación, y sobre todo los oficiales, cuando Billy Budd se despide del barco, dice adiós derechos humanos, se está refiriendo al barco mercante en el que él venía,
y piensan que se refiere a la Declaración de Derechos Humanos de los revolucionarios franceses. Bueno, pues lo primero que luego canta Billy Budd, que Billy Budd ya se sabe que tiene dificultades en el habla, es tartamudo, pero en cambio, como él mismo dice, sí que puedo cantar, pues lo primero que canta es un monólogo que empieza diciendo Billy Budd, rey de los pájaros, porque claro, como le hacen gaviero, se pone muy contento, primero porque los gavieros pues tenían la soldada era un poquito más elevada que la de los marineros sin cualificación, porque claro, tenían que subir a las velas altas y demás. Y segundo, claro, pues para subir a las velas altas, y ahí lo de declararse a sí mismo en el monólogo rey de los pájaros, Billy Budd, rey de los pájaros. En fin, el caso es que la novela, curiosamente, se hizo una primera versión teatral en Broadway en 1949. Bueno, pues sin ponerse de acuerdo, ese mismo año 49, que es cuando Britten recibe el encargo, un compositor italiano, Giorgio Ghedini, está precisamente componiendo una ópera sobre Billy Budd. De hecho, la compone y la estrena en Venecia al año siguiente. Y Britten le conoce, toma contacto con él precisamente en Italia ese mismo año, pero Britten no se atreve a decirle que él está con el proyecto de hacer una ópera sobre el mismo tema. Y bueno, es interesante que claro, él no ha compuesto todavía una nota, pero el libreto ya está prácticamente acabado. Britten no quiere ponerse a componer hasta no tener el libreto completo. Y claro, digamos que las ideas musicales y la idea general de la obra la tenía en la cabeza, pero no había empezado a escribir nada. Y entonces a Ghedini no le dice nada. Y es interesante porque Ghedini, que es un músico injustamente desconocido, su Billy Budd, que se estrena, ya digo, en Venecia el año siguiente, pues no es una obra que haya entrado en repertorio. Pero sí es conocido de Ghedini una obra muy bella, que es una especie de concierto grosso para trío con piano, es decir, piano, violín y violonchelo como solistas, frente a una orquesta, o sea, como el triple concierto de Beethoven, pero además con un recitador. El concierto se llama Concierto del Albatros y el recitador lo que hace es leer el famoso episodio del Albatros, precisamente de Moby Dick. O sea que Ghedini ya estaba verdaderamente pues, muy interesado y muy justamente interesado en la obra de Melville, contemporáneamente no solo de la puesta en escena de Broadway, sino del propio trabajo de Britten. Britten le encargó el libreto, le propuso que fuese su libretista al novelista Edward Morgan Forster. Forster no quería porque decía que él no había hecho nunca trabajos de tipo teatral, era un novelista, y bueno, es conocido, Britten acababa de leer, estamos hablando del año 37, que es cuando él conoce a Forster personalmente. Previamente habían trabajado los dos en la BBC, pero entra ya en contacto personal con él en el año 37, y es el mismo año que Britten ha leído una novela de Forster, que luego se ha hecho muy famosa, que es Pasaje a la India. Forster es sobre todo muy conocido del gran público por las adaptaciones fílmicas que se han hecho de algunas de sus novelas, el caso de Pasaje a la India, que lo hizo David Lean, y luego dos películas más recientes, que las dos son de James Ivory, que una es Una habitación con vistas y la otra es Regreso a Hogwarts End. Entonces, Forster había ya llamado la atención de Britten hacia un poeta que era George Carver, concretamente un texto que era The Borough, el villorrio, que de ahí es de donde sale precisamente la inspiración para la primera gran ópera de Britten, que va a ser Peter Grimes. Entonces, en el año 48, después que Britten ha ido a Estados Unidos huyendo de la guerra, ha vuelto después de la guerra, entonces en el año 48 hace la primera edición del Festival de Aldeburgh, que va a ser una creación del propio Britten y de otros prohombres, por así decir, de la música del momento, e invita a Forster a ese festival para que dé una conferencia sobre la novela y sobre literatura inglesa, cosa que Forster hace, y además se queda muy impresionado con una obra de Britten que se estrena allí, que se llama el Cántico de San Nicolás, que es una obra hecha para voces de niños. Ahí es cuando Britten le propone que sea su libretista para Billy Budd, y Forster no quiere porque le dice que él es narrador y que no sabe de escritura teatral. Y entonces a Britten se le ocurre una idea genial, que es decirle que le va a proporcionar un consejero dramático. Este consejero dramático va a ser Eric Crozier. Eric Crozier es el que había dirigido escénicamente el estreno precisamente de
de Peter Grimes en el Covent Garden unos años atrás, y que Eric Crozier había trabajado con la compañía de los 15 francesa de Jacques Copeau y había venido pues muy fascinado con ello, y luego fue además el libretista de 3 piezas de Britten. Una de ellas es la deliciosa, divertidísima Albert Herring, y luego otras 2 más que se han hecho muy populares. Una es El pequeño desollinador, que se ha hecho, en fin, para todos los públicos escolares y que es una verdadera delicia, y otra que es Let's Make an Opera, hagamos una ópera. Entonces, George Crabbe nos ha dejado una semblanza, un artículo muy bonito explicando cómo trabajó con Forster. Se fueron los dos a la casa en Aldebourg, en el que vivía Britten, con su pareja amorosa, y era su pareja artística también, que era el tenor Peter Pears, para el que escribió todos los personajes de tenor de sus grandes óperas, ¿no? Y entonces allí estuvieron primero en mayo del año 49 y luego todo el mes de agosto del 49, ahí es donde acabaron el libreto, y según nos cuenta Crabbe, por la mañana se reunían ellos a trabajar y a discutir y a ir dándole forma teatral a lo que había, el material que estaba en el libro, y luego por la tarde paseaban con Britten y le contaban lo que habían hecho, y Britten les sugería cambios, en fin, o modificaciones, o manifestaba su aquiescencia. Así estuvieron trabajando y el resultado fue verdaderamente feliz, porque el libreto de Billy Budd es un libreto verdaderamente magnífico, de una fuerza dramática y de una perfección en la escritura de los personajes o la concepción de los personajes verdaderamente admirables. Vivía en esta manera en Aldebourg Britten con Peter Pears de manera absolutamente, sin ocultarlo, vivían como un matrimonio, vivían su relación amorosa, homosexual, con absoluta libertad, y esto es importante señalarlo porque, claro, en esta época, hasta el año 68, incluso en Inglaterra, que era un país mucho más tolerante para estas cuestiones, la homosexualidad era un delito. A una persona, por el simple hecho de ser homosexual, lo podían meter en la cárcel, pero tranquilamente, en fin, pues se lo podríamos contar al al desgraciadísimo Oscar Wilde, sin ir más lejos. Bueno, pues hasta el año 68 no se despenalizó, y sin embargo Britten y Peter Pears vivían su relación amorosa con absoluta libertad, que claro, aparte de la notabilidad que tenían los dos, nadie se atrevió a hacer nada en contra de ellos, pero este comportamiento ayudó muchísimo a normalizar este tipo de relaciones. Todo esto es importante contarlo, porque Billy Budd es una obra en la que el elemento homoerótico tiene una importancia muy grande. Esto ya está, en fin, en el propio texto de Melville hay un punto en que dice, está de una manera implícita, pero se puede entender por dónde van las cosas, en que se dice que Billy Budd pues, era poseedor, dice Melville, de una significativa belleza personal y de una inocencia que le habían dado gran popularidad entre la tripulación. Eric Crozier, por su parte, hablando de la relación que tenía Forster con el propio texto de Melville, escribe que Forster, dice, quería que Billy Budd fuese algo así como un tratado sobre el poder redentor del amor homosexual. Billy Budd, a sus ojos, debía ser un ejemplo de bondad que destruyese el aspecto, vamos a decir, pervertido de la homosexualidad, que está personificado en el personaje negativo, que es Claggart, que en realidad lo que ocurre es que no se atreve a asumir su propia homosexualidad y por eso tiene la necesidad de destruir a Billy Budd, para decir convertirse en el revelador, en el salvador moral para el resto del navío. Hay que decir a todas estas que la obra de Melville parte de un hecho histórico real, que fue que en el año 1842, en el bergantín Somers, se ahorcaron a 3 marineros porque se les acusó con unas pruebas muy débiles de haber organizado un motín. Y este hecho es el que forzó la escritura, provocó la escritura por parte de Melville, porque un primo suyo, que se llamaba Guest Gainswood, había sido precisamente uno de los oficiales que habían firmado, con muy pocas pruebas, la condena de muerte de estos infelices, que fueron ahorcados y sepultados luego en el mar
cuando no faltaban ni siquiera 10 días para llegar a puerto. Y claro, este es el tema central, digamos que Melville se interroga de por qué el odio a ese personaje, y el odio a ese personaje viene de que en algún grado él encarna el deseo censurado de otros personajes, otros protagonistas de la trama. Ciertamente Billy Budd y Muerte en Venecia son las dos obras de Britten en las que se habla de la homosexualidad de una manera más clara, más explícita. Están separadas por casi 22 años, pero es muy evidente cómo el tema adquiere aquí una predominancia, evidente, ¿no? Sobre este tema, Clifford Hinley, que es otro de los grandes estudiosos de Britten, afirma que la ópera de Britten en concreto, tiene una dimensión, dice, casi metafísica, que es una fuerza poderosa y que exige ser tratada como una verdadera parábola de la salvación. O sea, que está muy de acuerdo con lo que el propio Kreutzer previamente había escrito. Esa dimensión metafísica, esa dimensión parareligiosa, podríamos decir que está implícita en el texto de Kreutzer que les acabo de leer, pues está en este texto del propio Forster diciendo: no solamente, escribe Forster lo siguiente, no solo es que los hombres estén perdidos, sino en dónde están perdidos, en el mar infinito. Esa es la primera referencia metafísica, podríamos decir, de la novela. La segunda es la actitud del capitán Vere durante el juicio, y la tercera, el gesto de amor de Billy Budd hacia el capitán justamente cuando va a ser ejecutado. La última, en la ópera, es la actitud de Vere en el epílogo, cuando alcanza, dice, a comprender lo que Billy Budd quería mostrarle. En fin, ese aspecto de la redención del que antes se hablaba, ¿no? Característico de ciertas óperas de Britten, y de esta desde luego en concreto, pues es el buscarle una connotación vagamente religiosa, incluso más específicamente cristiana, a ciertos temas que no lo son. El caso evidentísimo sería la violación de Lucrecia, que procede de un texto de Shakespeare, pero tiene muchísimos precedentes en la literatura romana, etc. O el caso de Carlo River, que es una de las obras más exquisitas de Britten. Esto es el nombre de un pájaro, en español decimos el zarapito, y que es una pieza que procede de una obra de teatro no japonés, clásica del siglo XVIII, pero que Britten le ha dado, en la escritura del libreto, le ha dado una componente totalmente diferente que está sugiriendo también la idea de la redención. El caso es que el texto de Melville, tal como lo dejó, pues dista de estar acabado. Incluso los 3 últimos capítulos, digamos, o los 3 últimos episodios de la novela contradicen la narración lineal. En el primero de ellos, el capitán Vere ha muerto, o nos narra la muerte del capitán Vere, pues en el encuentro que tienen precisamente con ese barco francés, que luego en la ópera se disuelve, por así decir, en la niebla, pero en ese encuentro en el barco francés el capitán Vere muere, en la ópera no muere. Y luego, pues el capítulo siguiente es el comentario de una reseña periodística, una hipotética reseña periodística, en la que se defiende efectivamente la idea de Clagar de que Billy Budd estaba encabezando un motín, cosa que era absolutamente falsa, por otra parte. Y finalmente, el último capítulo, el último fragmento escrito por Melville, no está claro que esto fuera a ser el último capítulo, más bien tendría que ser el principio, es una especie de balada en la que se nos cuenta la vida de Billy Budd antes de los acontecimientos que luego se cuentan en la novela. En todo caso, la estructura de la ópera es muy diferente de la del libro, en el sentido de que se abre y se cierra con una escena que es el capitán Vere, ya viejo, que está reflexionando, y su reflexión, su recuerdo de toda la historia, de lo que ha pasado en el barco y la historia con Billy Budd, pues es una manera retrospectiva de ponerse en escena. Hablando en términos cinematográficos, podríamos decir que toda la ópera es un gigantesco flashback que comienza y acaba en el gabinete del capitán Vere, ya jubilado, que se está él mismo interrogando sobre si su actitud cuando el proceso y posterior ejecución de Billy Budd fueron o no fueron justos, ¿no? Entonces, más cosas que están añadidas
por los libretistas y que no están en la novela y que ayudan a perfilar el sentido dramático tal y como lo he ido exponiendo, pues es primeramente el propio monólogo de Billy Budd, al que me he referido antes, cuando dice lo de Billy Budd, rey de los pájaros. Eso es un invento de los libretistas. El tratamiento de la escena de los azotes al grumete en la novela no es ni mucho menos tan cruel, tan terrible como es en la ópera. Y luego el gran monólogo de Claggart, que el gran monólogo de Claggart es evidente, es casi una contrafigura del credo de Iago en el Otello de Verdi, ¿no? El texto, una parte del texto, es tremendamente revelador. Dice la escena tercera del primer acto, y ahí es donde Claggart dice: «Oh belleza del alma, belleza del cuerpo, cómo quisiera no haberos visto. Después de ello, ¿qué me queda? Borraros de la faz de la tierra en este mínimo fragmento de la tierra flotante». Eso dice. Y luego más adelante todavía dice: «Si el amor vive y se desarrolla allá donde yo no puedo alcanzar, ¿qué esperanza me queda en mi propio universo de tinieblas?». Entonces, claro, la idea es evidente, es que esa fuerte atracción homosexual que Claggart experimenta hacia la figura de Billy Budd le conduce a acusarle sin pruebas para poder destruirle, porque él no puede asumir su deseo. Pero al capitán Ferret le pasa también algo parecido, en el sentido de que con toda su autoridad como capitán y como jefe máximo de la nave, podría haber detenido la condena hacia Billy Budd y no lo hace. Deja que los acontecimientos se desarrollen hasta el luctuoso final, ¿no? Arnold Whittle, que es otro de los grandes estudiosos de Britten también, hablando no ya de Billy Budd, sino de la problemática general de la gran mayoría de las obras de Britten, ha escrito muy lúcidamente lo siguiente: que la influencia dominante en Britten fue el Wojciech de Alban Berg. Wojciech se estrenó en Inglaterra en concierto ya en el año 34, y Britten asistió a ese estreno y se quedó tan fascinado que inmediatamente decidió irse a estudiar con Berg. El problema es que Berg se murió al año siguiente, se murió en el año 35, como es sabido, y ese proyecto pues se frustró. Pero la gran influencia de Wojciech, como ha señalado Whittle, está en que fue determinante esa influencia en la producción de Britten, en el sentido de que sus óperas están protagonizadas por antihéroes o por seres marginales enfrentados al mundo mayoritario de los bien pensantes para denunciar su intolerancia y su hipocresía. Y acaba ese mismo artículo diciendo: en las obras de Britten hay siempre un fuerte sentido de la ambigüedad, hasta el extremo que nunca esté claro hasta qué punto muchas de sus obras tienen un final feliz o no. Eso está maravillosamente bien expresado en la música de Billy Budd por parte de Britten, a través de una constante ambigüedad. Es una obra escrita tonalmente, incluso con armadura de clave en muchos puntos, pero constantemente hay una ambivalencia entre bitonalidades o la cercanía de dos tonalidades separadas por un semitono. El comienzo de la obra es explícito a tal respecto. Empieza con un juego de corcheas que van diciendo si bemol, re, si bemol, re, y de repente empieza a oírse más arriba en la cuerda si natural, re, si natural, re. Es decir, inmediatamente estamos escuchando la simultaneidad, o implícitamente, de la tonalidad de si bemol mayor con la de si menor, que claro, son dos tonalidades que están a distancia de semitono, como va a suceder luego en muchos momentos de la obra, y son dos tonalidades que tienen en común el tercer grado, precisamente, en este caso concreto, la nota re. Esto es una manera de expresar, bueno, pues la zozobra y la incertidumbre del propio capitán Ferret a lo largo de la obra como capitán de ese Indomitable, el nombre del barco, que es una cañonera de 77 piezas, como se sabe. De ahí que la obra tenga el hándicap, la gran dificultad que Britten ha superado maravillosamente, de no tener voces femeninas y sin embargo no resultar monótona por ello. Hay un extraordinario trabajo de la tímbrica y de la instrumentación para en cada momento dar un colorido musical diferente. Britten utiliza una misma tonalidad para darle significados a momentos distintos
para darle su mismo significado. El caso de la mayor lo utiliza en muchos momentos para representar o ponerlo en relación con la belleza, la nobleza, sobre todo la inocencia del protagonista, de Billy Budd. Precisamente cuando Billy Budd canta ese monólogo, al que me he referido ya varias veces, ese monólogo está en mi mayor, que es precisamente, bueno, luego pasa por otras tonalidades, pero está en mi mayor, que es precisamente la dominante de la mayor. Luego, la oposición si bemol mayor, si menor, se refleja en las dominantes de estos tonos, fa mayor y fa sostenido menor, que también se van enfrentando o contraponiendo a lo largo de toda la obra. Fa menor, por su parte, va a ser el signo del destino acerbo, es la tonalidad del monólogo de Claggart y es también la tonalidad de la melancolía y de la angustia de la propia tripulación. Y luego fa mayor es el equilibrio, la serenidad interior de Billy Budd. Si menor es el motín, lo que se va a usar precisamente como significante del motín, y si bemol, la salvación y la reconciliación final parece ser del propio Capitán Vere consigo mismo. La obra comienza con esa ambigüedad, si bemol mayor, si menor, y al final, en el último compás literalmente, se resuelve en un acorde de si bemol mayor. Podríamos pensar que la redención, digamos, del Capitán Vere ha llegado en el último compás de la obra justamente con ese acorde, ¿no? Ese constante enfrentamiento entre tonalidades a medio tono de distancia pues da pie o justifica muchas, frecuentísimas inflexiones modales, lidias a lo largo de la obra, con lo cual la tonalidad no siempre está clara, aunque ya digo que es una obra perfectamente tonal, pero que esa tonalidad no está tratada precisamente, no siempre, al menos de una manera académica. El ejemplo más representativo en tal sentido es precisamente la escena en que el capitán llama a Billy Budd a su camarote para comunicarle el resultado de la sentencia. Entonces Billy Budd entra, la puerta se cierra y en la novela lo único que nos dice Melville es lo siguiente: lo que sucedió en esta entrevista nunca se supo. Entonces lo que hace Britten aquí es un episodio orquestal de 35 compases en tempo lento. Cada uno de esos compases no contiene más que un acorde, cada uno con una dinámica, cada uno con una orquestación y con un color instrumental diferente, en que va juxtaponiendo sin ningún orden, sin ninguna relación armónica lógica, acordes mayores y menores de diferentes tonalidades que solamente tienen un elemento común, y es que todos ellos tienen una nota del acorde de fa mayor. Todos ellos tienen o un fa, o un la, o un do, naturales. Pero claro, puede ser un acorde de re menor, puede ser un acorde de fa sostenido, de hecho, pues así sucede. Entonces la sensación, todo lo que escuchamos es tonal y sin embargo la sensación de pérdida armónica es absoluta. Es un episodio verdaderamente original y verdaderamente notable dentro de la obra. Finalmente, ya por concluir, Billy Budd se empezó a componer, escrito ya completamente el libreto, en febrero de 1950 y Britten lo acabó en otoño de 1951. El estreno tuvo lugar en el Covent Garden, en una primera versión de 4 actos que tenía un esquema vagamente sinfónico, un primer acto de tipo expositivo, luego un adagio, luego un scherzo y luego un gran finale, ¿verdad? Ese esquema, la obra con ese esquema, se estrenó en el Covent Garden el 1 de diciembre del año 51, lo dirigía el propio Britten, el Capitán Vere estaba interpretado, lógicamente, por Peter Pears, y luego Billy Budd era Theodore Upman, Claggart era Frederick Dalbert, el decorador era John Piper, que ha colaborado con Britten en muchísimas de sus obras, y la dirección escénica de Basil Coleman. Años después, concretamente en el año 60, Britten redactó una segunda versión prescindiendo de algunas escenas y unificando otras en un solo tramo para construir la obra solamente en 2 actos. Y esa versión se estrenó, pero se estrenó solo radiofónicamente en la BBC, dirigida por el propio Britten, el 13 de noviembre del 60. Y la versión ya definitiva, es decir, la versión escénica de esa versión radiofónica,
Esa subió también al Covent Garden ya mucho más tarde, el 1 de enero de 1964, dirigida nada menos que por Georg Solti. Es esa la versión definitiva desde entonces y, por supuesto, la que se presencia ahora en el Teatro Real.